Vamos a ver ahora el tratamiento nutricional de la dislipidemia. Comenzaremos por el valor calórico total. Se adecuará al peso del paciente. Es decir, si el paciente presenta un peso normal, entonces recuerden que es definido por el índice de masa corporal entre 18,5 y 25 kilogramos por metro cuadrado, se lo mantiene en su peso y consumiendo entre 30 a 35 kilocalorías por kilo día. Si el paciente está con sobrepeso u obesidad, bueno, habría que tratar de que disminuya el peso corporal y ahí podríamos dar un total de 20 a 25 kilocalorías por kilo día. La meta no es llevarlo al peso ideal, sino que con una disminución de entre el 5 al 10% de su peso estaría bien para mejorar su dislipidemia. El porcentaje de macronutrientes del plan de alimentación es el normal. Entre un 50 al 60% del total energético se destinan a hidratos de carbono. Pero sí se ve acá la calidad de esos hidratos, siempre priorizando aquellos polisacáridos que incluimos almidón y fibras y disminuyendo los monosacáridos y disacáridos, especialmente contenido en los azúcares, en todo lo que es miel, jaleas, mermeladas, golosinas, bebidas azucaradas y el azúcar de los jugos de fruta. La fibra es abundante, entre 20 a 30 gramos por día y preferentemente solubles, que son las que interfieren en la absorción de grasas a nivel intestinal. Ejemplos de estas están en la avena y mayor contenido en el salvado de avena. En cuanto a las proteínas, también un porcentaje normal, entre el 10 y el 20% del total energético, y sí sería ideal, o 0,8 a 1 gramos de proteínas por kilo, que es el requerimiento normal. Sí sería ideal seleccionar aquellas que de alto valor biológico, pero que no estuvieran unidas tanto a grasas saturadas y sí unidas a fibras. Esto es un poco difícil porque aquellas proteínas unidas a fibras y con bajo contenido o nada de grasas saturadas son de origen vegetal, pero justamente no son de alto valor biológico. Valor biológico se define como aquel de las proteínas que reunirían todos los aminoácidos esenciales y son de alto valor biológico. Bueno, en cuanto a grasas, y estas son las más importantes en este plan de alimentación, el porcentaje para prevenir afecciones cardiovasculares de grasas, y esto es para toda la población en general, que deberíamos hacer, es que de este 30%, la mayor cantidad de ácidos grasos se ingieran a partir de ácidos grasos monoinsaturados. Más del 10% de ese 30% deberíamos ingerirlo en base a monoinsaturados, tratando de disminuir a menos del 10% los ácidos grasos saturados y los poliinsaturados será la diferencia entre ambos. ¿Qué pasa cuando ya existe un paciente con una hipercolesterolemia? Bueno, el porcentaje va a ser el mismo y lo mantenemos, pero sí, en este caso vamos a tratar de bajar lo más que se puedan los ácidos grasos saturados a menos o igual a un 7%, tratando de aumentar más los monoinsaturados, por ejemplo, a un 13%, y el consumo de ácidos grasos poliinsaturados no superar el 10%. En el primer caso, habíamos dicho, el consumo de colesterol debería ser de menos de 300 y en este caso, ya en caso de una hipercolesterolemia, menor de 200 miligramos por día. Más o menos tengamos una relación que una yema de huevo aporta esa cantidad. Sin embargo, el huevo se da en el plan de alimentación. Con todo esto que hemos hablado,
todos estos lineamientos, consideramos que el paciente podría llegar a bajar sus colesterol LDL en sangre entre un 15 y un 20%, variando según la persona. También nos interesa la calidad de ácidos grasos poliinsaturados, donde vemos que vamos a priorizar más los poliinsaturados omega 6, con un 2,5 a un 9%, versus los omega 3 de 0,5 a 2%, más o menos la relación entre ambos debe ser de 4,5 a 1. Y los ácidos grasos trans disminuirá a menos del 1% del total de grasas del plan. ¿Qué deseamos con esto? Que disminuir entonces, con todo lo que hemos hablado, las grasas saturadas y las grasas trans, que son las principales responsables del aumento del colesterol total y HDL. Los ácidos grasos trans son el factor etario que más incrementa el colesterol HDL y aumenta la relación colesterol total sobre el colesterol HDL. Los ácidos grasos poliinsaturados no deben superar el 10% del valor calórico total, dado que su exceso favorece la peroxidación lipídica y el descenso del colesterol HDL, con lo cual aumentaría el riesgo cardiovascular. Entonces, por lo que vemos hasta ahora, las proporciones que dijimos, no más del 10% para poliinsaturados y manteniendo la mayor cantidad de mono y disminuyendo la mayor cantidad de saturados. ¿Qué pasa con los ácidos grasos monoinsaturados? Bueno, estos son los que debemos aumentar en su mayor medida en el plan de alimentación, dado que estos descienden el colesterol LDL, no afectan el HDL y tienen un efecto beneficioso para prevenir afecciones cardiovasculares. En cuanto a fitoesteroles, que son esteroles encontrados en alimentos de origen vegetal, y algunos lácteos en el mercado vienen adicionados con ellos. El requerimiento es de 2 gramos por día, que más o menos es una botellita de ese lácteo o un vaso de ese lácteo, más sumado a algunos vegetales. En cuanto a las vitaminas, estaría bueno incrementar el contenido de alimentos que contengan vitamina C y E por su efecto antioxidante. Y el alcohol se considera en hipercolesterolemia, se aconseja un consumo moderado. En el hombre no superar los 20 gramos por día y en la mujer los 10 gramos por día. Dependerá de la bebida alcohólica que se tome, la cantidad de gramos que provean. Por ejemplo, el vino aporta entre 12 a 14 gramos por 100 centímetros cúbicos, la cerveza 4,5 y las bebidas, dependerá de la bebida destilada, entre un 39 a 45 por 100 centímetros cúbicos. Bueno, hasta ahora hemos visto todo muy teórico, pero debemos saber dónde se encuentran esos ácidos grasos para ver qué recomendaciones damos al paciente. Los ácidos grasos saturados se encuentran en la grasa de los lácteos, algunos más concentrados que otros, por ejemplo en la manteca y crema de leche. También se encuentran en la grasa de la carne vacuna, de cordero, de cerdo, en la piel del pollo y dentro de lo que es alimentos de origen vegetal, aceite de coco y de palma y el cacao. Los principales ácidos grasos saturados son el palmítico y el esteárico. En el caso de monoinsaturados, el principal es el oleico y se encuentran en el aceite de oliva en gran cantidad, en el aceite de canola, en el aceite de soja, en los frutos secos como nueces, almendras, maníes, pistachos, avellanas, castañas. También se encuentran en la palta, en las aceitunas y en la yema de huevo. Los ácidos grasos poliinsaturados, los principales son el linoleico y el linolénico,
y eso en alimentos de origen vegetal, y en pescados tenemos el eicosapentaenoico y el docosahexaenoico o DHA. Dentro de los poliinsaturados, recuerden que habíamos dividido en dos grupos. El omega 6, que son el linoleico y el araquidónico, están presentes en la mayoría de las semillas, en los granos y sus derivados, especialmente en los aceites vegetales de girasol y maíz, y en los frutos secos, como nueces y maní. Su consumo elevado produce la reducción de las concentraciones del nivel plasmático de colesterol total y también del colesterol LDL. El ácido graso omega 3 es el linolénico, que es de origen vegetal, es decir, se encuentra mayormente en algunas semillas, lino, chía, los frutos secos y algunos aceites vegetales como oliva y linaza. Los más importantes habíamos dicho que son los procedentes de pescados, el EPA y el DHA. También están en mariscos y aceites de mamíferos marinos. Su consumo modifica el perfil lipídico, disminuyendo las concentraciones de triglicéridos con un efecto dependiente de la dosis. También disminuye las lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL y las LDL. Su efecto sobre las HDL está discutido y se observan diferentes efectos. Por otro lado, modula favorablemente el metabolismo del ácido araquidónico y reduce la agregación plaquetaria. ¿Qué pasa con el colesterol? A mayor consumo de colesterol, mayor concentración plasmática del mismo y mayor riesgo de enfermedad arterial coronaria. Sin embargo, el colesterol de la dieta es menos potente como regulador de la concentración de colesterol plasmático que lo hacen los demás ácidos grasos de la dieta. El colesterol alimentario aumenta el colesterol total y LDL menos que las grasas saturadas. ¿Qué pasa con los ácidos grasos trans? Provienen naturalmente de las grasas de las carnes, de las grasas lácteas, pero también se generaron a partir de la hidrogenación parcial de los aceites vegetales, que fue muy utilizado esto anteriormente para la elaboración de alimentos. Estos presentan un efecto nocivo en los lípidos séricos, incluyendo aumento del LDL, disminución de HDL, aumento de la lipoproteína A, aumento de los niveles de ApoB y disminuciones de ApoA1. Además, tienen una correlación más directa de lo que se pensaba en la probabilidad de aumentar el riesgo cardiovascular. Bien, ahora veamos premisas en caso del paciente que tenga hipertrigliceridemia. El peso corporal también vamos a tratar de llevarlo al peso normal. Seleccionamos hidratos de carbono, siempre disminuyendo monodisacáridos y aumentando polisacáridos que eran almidón y fibra. Aumentamos el consumo de ácidos grasos omega 3 y evitamos totalmente el consumo de alcohol. Les he traído acá un ejemplo de un plan de alimentación para un dislipidémico. Se trata de la dieta mediterránea. Es una dieta que se usa para promover salud y prevenir enfermedades crónicas. Esta dieta, el interés comenzó en la década del 60 con la observación de que las enfermedades coronarias causaban menos cantidad de muerte en países mediterráneos. ¿Y en qué consiste? Bueno, en el consumo de alta cantidad de aceite de oliva como principal ingrediente para cocinar y también de nueces y frutos secos. También importa acá la ingesta elevada de alimentos de origen vegetal como las frutas, las verduras y las legumbres, un consumo de vino tinto bajo a moderado, gran cantidad de consumo de granos enteros y cereales, bajo consumo de carnes y productos cárnicos y un mayor consumo de pescado,
y un consumo moderado de leche y productos lácteos. Si bien este plan no es bajo en grasas, sí es muy rico en grasas monoinsaturadas, proveniente del aceite de oliva y de las nueces. Y con esto, bueno, terminamos esta presentación y les doy las gracias.